Uno de los documentos encontrados por el hackeo a la Defensa Nacional confirma la existencia en la capital del país de 4 grupos armados diferentes y de 7 organizaciones certificadas como anarquistas. Mire usted, el diagnóstico de estas organizaciones de origen político, aunque en algunas ocasiones algunas de ellas puedan incursionar en otros temas más relacionados con el crimen organizado, explica también el porqué de ciertas acciones extremadamente violentas en distintas manifestaciones que tienen un origen político, social y que no tendrían por qué tener ese contexto de violencia. Pero esos son los grupos que existen y que operan. Existen desde antes de que comenzara esta administración, operan desde antes y tienen diferentes características. En la Ciudad de México operan 7 grupos de anarquistas, la mayoría integrada por jóvenes universitarios. La información de la Secretaría de la Defensa Nacional, divulgada por el grupo de hackers autodenominado Guacamaya y divulgada por medios digitales, muestra el panorama de la subversión en la capital del país. Con respecto a grupos anarquistas, a los que cataloga como grupos antisistémicos, identificados tipos: los radicales y los pacifistas. Los radicales son grupos caracterizados por sus acciones violentas. Entre ellos se ubican a organizaciones que realizan actividades públicas de protesta, como la Cruz Negra Anarquista, la Federación Anarquista de México, Instinto Salvaje y Ocupache, que es el conglomerado de colectivos que mantiene ocupado el Auditorio Che Guevara en Ciudad Universitaria. En el rubro violento está la Coordinadora Estudiantil Anarquista, en la que confluyen jóvenes de entre 16 y 20 años de edad de las preparatorias 3 y 7 y el CCH Oriente. El documento describe una serie de atentados con bombas caseras y ataques con armas de fuego ocurridos entre 2014 y 2018. En cuanto a los anarquistas pacifistas, reconoce a 10 grupos, quienes rechazan la violencia y proponen una sociedad organizada bajo los principios anarquistas. El documento también identifica a 4 movimientos armados como grupos disruptivos, con origen en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero con presencia en la Ciudad de México. Se trata del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo. En la descripción del EZLN, señala que su inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y que su principal dirigente sigue siendo el subcomandante insurgente Galeano, antes Marcos, al que identifica como Rafael Sebastián Guillén Vicente. Además, la institución castrense da seguimiento a las actividades legales y pacíficas que realizan organizaciones afines a los zapatistas, como el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y la Coordinación Metropolitana Anticapitalista. El EPR identifica como principales dirigentes a Tiburcio Cruz Sánchez, con el alias Francisco Cerezo Quirós, y a Florencia Lodia Canseco Ruiz con el alias Emilia Contreras Rodríguez. A este grupo guerrillero lo identifican con protestas en la Ciudad de México para demandar la presentación con vida de 2 de sus integrantes, víctimas de desaparición forzada, y castigo para los asesinos de un militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Tanto del ERPI como de Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo, señala tienen presencia, pero no reportan actividades en la capital del país. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, hay que destacar un punto. Estos grupos ya existían. Todos son grupos que tienen muchos años de existir. Entre los grupos armados, que son básicamente 2 derivaciones, el Frente Zapatista, que tiene a su vez, ya se ha subdividido en varios grupos, incluso se supone que está disputada su dirigencia entre el subcomandante Marcos o Galeano y Moisés, otro de sus comandantes históricos, pero a su vez se han dividido en otras organizaciones. El EPR, que ahí en este documento aparece con 2 grandes filtraciones, el ERP y el otro grupo que se llama Tendencia Revolucionaria, son organizaciones que han operado durante mucho tiempo en México, que han hecho acciones de distintas características, algunos secuestros importantes, como el de Alfredo Harp, por ejemplo, hace ya muchos años, allá en 1994, pero que en los últimos años
Puede ser que hayan realizado algunas acciones de robo de bancos o de algún otro tipo de acción militar, pero no se les conoce acciones militares. Sí se les conoce a estos 4 grupos anarquistas violentos. Hay muchas corrientes anarquistas que están lejos de la violencia, que son anarquistas políticos, vamos a llamarlo así, pero estos 4 grupos que sí participan activamente en estas movilizaciones que hemos visto. Es un diagnóstico de lo que hay en la ciudad, de grupos que actúan en los límites de la legalidad en algunos casos y traspasándolos abiertamente en otros. Esa es la realidad de un área de lo que se llama o se da a llamar la izquierda, a la que le ponemos muy poca atención normalmente, pero que ahí está, que ha sobrevivido a lo largo de los años y que cuando es necesario también actúa, participa, y esas participaciones pueden tener consecuencias políticas. Sin lugar a dudas, hay que estar atentos a cómo se mueven estos grupos que, como bien dice Jorge, han estado desde hace muchos años en la Ciudad de México, en todo el país, pero ahora están intentando intensificar sus labores. Y vamos a otro tema. Esta es otra tragedia terrible, recordando lo sucedido con la de la joven Devani en Nuevo León. Este fin de semana, saliendo de un bar en la colonia Condesa, aquí de la Ciudad de México, la joven Adriana Fernanda abordó un taxi. Sus amigos dicen que era un taxi seguro, la dejaron ir a casa sola en este taxi y bueno, nunca llegó a su hogar. 3 días después encontraron sus restos en una carretera rumbo a Tepoztlán, unos ciclistas que iban andando en bicicleta. A 7 meses de la desaparición y muerte de Devani Escobar en Nuevo León, familiares y amigos pidieron justicia con un altar de Día de Muertos en la escuela en la que imparte clases Mario Escobar, padre de la joven. El feminicidio de la joven Devani sigue sin esclarecerse y no hay un solo detenido. En los primeros 9 meses del año, Nuevo León registró 125 homicidios de mujeres, es decir, un asesinato cada 2 días. A nivel nacional, información reportada por las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades federativas, hasta septiembre de 2022, se registraron 711 feminicidios. Uno de los casos más recientes que ha indignado a la sociedad es el de Ariadna Fernanda López Díaz, una joven de 27 años que desapareció tras abordar un taxi luego de salir de un restaurante-bar en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Este miércoles se informó que su cuerpo fue localizado en la carretera de Cuautla, Morelos. La joven, madre de un niño de 5 años, fue encontrada por ciclistas que se dirigían a Tepoztlán. Familiares y amigos de Ariadna exigen justicia por su feminicidio y aseguraron que no se detendrán hasta que el culpable sea localizado. Además, señalan que los datos proporcionados por la Fiscalía son contradictorios. Un día antes de la desaparición de Ariadna fue localizado en San Blas, Nayarit, el cuerpo de Francisca Guadalupe Palacios, de 19 años. La investigación señala que la joven habría sido asesinada por su exnovio, Juan Manuel. El cuerpo de Francisca, quien desapareció el 27 de septiembre, fue localizado durante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal en el predio La Cebadilla. Otro caso es el de Lidia Gabriela, quien tomó un taxi por aplicación en la colonia Las Peñas en Iztapalapa. Una de las líneas de investigación de la Fiscalía indican que el conductor no quiso bajar a la joven en el sitio solicitado, por lo que se arrojó de la unidad, se golpeó la cabeza y murió. De enero a diciembre de 2021, en la Ciudad de México se abrieron 69 carpetas de investigación por delitos sexuales en taxis. De ese total, 61 corresponden a denuncias por violación, mientras que 8 son por acoso sexual. Mientras que en la alcaldía Milpa Alta, un hombre de 42 años asesinó a la joven Cintia, de 16, a quien días antes había cortejado. Al ser rechazado, el hombre, identificado como Hervey, fue a su casa y la mató de varias cuchilladas. Al darse cuenta, los vecinos golpearon al homicida hasta casi dejarlo sin vida.
Bueno, tristísimo, una tragedia lo que está sucediendo y cada vez vemos que ocurre más o que estas chicas son drogadas, como lo vimos en el bar Juca apenas la semana pasada. Ahora esta chava Ariadna que salió de un bar en la colonia Condesa en la Ciudad de México y bueno, abordó un taxi. Es muy difícil que sea un taxi realmente seguro, se tiene que conocer, tiene que ser de la base de taxis conocido cuando se va a subir un taxi o muchas veces también para que tengan mucho cuidado. Cuando se pide un taxi por aplicación, salen del bar y llegan y preguntan, ven a cualquiera con un teléfono y simplemente se suben. Dicen, tú eres mi taxi, se suben. Me decía gente de estas aplicaciones de seguridad que es muy importante que la gran cantidad de incidentes que han tenido en este tipo de coches es porque agarran un coche o un taxi de aplicación que no es. Hay muchísima gente malintencionada que lo que hace es ir por los bares alrededor buscando gente que esté intentando agarrar su taxi por su aplicación y ahí es donde se suben un coche equivocado y donde se las llevan. Hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, la regla de oro, nunca hay que regresarse solos, siempre con alguien, Jorge. Sí, esa es una regla de oro. Hay términos que se deben aplicar por la situación de seguridad que se vive sobre todo en las áreas urbanas, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en todas las ciudades, de determinadas horas para terminar la fiesta, determinadas horas y determinadas formas de salir, los consejos que daba Viviana, tener mucho cuidado con las aplicaciones. Y los grupos de amigos, como ocurrió con Devani, ocurrió ahora con Ariadna Fernanda, tienen que preocuparse por sus amigos y sus amigas. No es, por supuesto que no es responsabilidad de ellos, pero no se puede dejar ir a una amiga sola a la madrugada cuando se viene de una fiesta. Esa es la realidad, son las medidas preventivas que hay que tomar mientras las autoridades, todas, a ver si un día de estos deciden por lo menos actuar seriamente contra la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y la próxima semana será clave en el inicio del debate sobre la reforma electoral que propone el gobierno federal y que pasa en buena medida por la desaparición del Instituto Nacional Electoral. No hay aparentemente acuerdos suficientes para una reforma de este tipo, aunque el presidente López Obrador ha aumentado en forma notable la presión para una reforma de estas características. Y mire usted, pero también hay muchas confusiones, incluso entre las propias propuestas de distintos ámbitos del Ejecutivo Federal o del oficialismo. El tema no es si se deben o no hacer reformas, sino en todo caso cuáles, de qué tipo y en qué momento, incluyendo por supuesto la posibilidad de reducir costos y tener mayor rapidez en el escrutinio a través del voto electrónico, como se acaba de demostrar recientemente en Brasil, o tener, como tienen prácticamente todas las democracias del mundo, una segunda vuelta que nosotros no tenemos. Por lo pronto, nada indica que el tono del debate que viene sea muy civilizado o constructivo. Al contrario, todo parece que va a ser un golpeteo incesante donde la reforma en sí y lo que se está discutiendo es y será lo menos importante. La reforma electoral está en el centro del debate. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que se está construyendo un acuerdo con el PRI. Incluso señaló que en el grupo de trabajo están colaborando otras fuerzas políticas como algunos legisladores del PAN. Además, reiteró que el objetivo de la reforma electoral no es desaparecer al INE ni suprimir el Registro Federal Electoral, ni está buscando que el gobierno mantenga el padrón electoral. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, consideró que el PRI debe estar abierto para analizar la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal, incluido el financiamiento privado a las campañas, que actualmente no existe y que considera es necesario.
La propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador ha tomado relevancia debido a la polémica por sus puntos clave, como crear un nuevo árbitro electoral que tenga menos consejeros y que estos sean electos mediante el voto popular. Además, propone disminuir el número de diputados, reducir el financiamiento público para los partidos, nuevas reglas para las consultas y cambios en los tiempos en radio y televisión. La iniciativa indica que para determinar el número de curules para la Cámara de Diputados se hará sobre la base del número de habitantes de cada estado, mientras que para el Senado corresponderán 3 senadores por entidad. En ambos casos se votará por una lista de candidatos, es decir, parecido al que actualmente se utiliza para elegir a los plurinominales. Organizaciones civiles y miembros de la oposición han manifestado su rechazo a la iniciativa, por lo que integraron sus propias propuestas. La reforma electoral del PAN, entre otras cosas, busca instaurar una segunda vuelta electoral para que el presidente o presidenta sea elegido por más de la mitad de la población. Además, busca modernizar el sistema electoral por medio de la urna electrónica y que los ciudadanos puedan elegir mediante elecciones primarias a quienes se postulen para candidaturas en los partidos políticos. Además, propone que la intervención del crimen organizado sea considerada una causa de nulidad de una elección. Las iniciativas de la oposición también plantean reglamentar los gobiernos de coalición para que en caso de que el partido del presidente no cuente con mayoría absoluta en las cámaras del Congreso, pueda suscribir un convenio con uno o varios de los partidos perdedores en el que se establezca un programa de gobierno y una agenda legislativa comunes. Respecto a las conferencias mañaneras que encabezan varios mandatarios, se proponen modificaciones al artículo 134 constitucional para implementar campañas de comunicación social que cumplan criterios de veracidad y de verificabilidad. Para la oposición, se trata de un espacio que genera confrontación y vulnera el principio de división de poderes. Y mientras tanto, continúa por su gira en todo el país el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ahora estuvo en Nuevo León y en Coahuila con una agenda en la que oficialmente habló y dijo de impulsar las reformas en que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Pero en realidad no solamente ha abordado estos temas y sigue de gira por todo el país. Desde el 14 de octubre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comenzó con una gira por todos los congresos del país. Hasta este jueves lleva 24 de 32. En este momento es el enlace clave del presidente con la oposición y los gobiernos de los estados. En cada visita ha platicado con los legisladores sobre los beneficios y logros de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. No hay ninguna policía, ni municipal ni estatal, en este país tan preparada, tan capacitada para prestar tareas de seguridad pública que nuestras Fuerzas Armadas. Y es necesario que el Ejército Mexicano, que la Marina, sepan que el pueblo de México y el pueblo de Sinaloa los apoya. Hasta el momento son 21 congresos que le han dado el visto bueno a la minuta de reforma para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta 2028, salvo Guanajuato. Es la primera entidad en rechazarla. Sin embargo, la iniciativa ya logró el mínimo necesario de 17 legislaturas para publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El secretario de Gobernación ayer estuvo en Coahuila y Nuevo León, donde se reunió con el gobernador Samuel García. Al salir, negó diferencias con él, tras las declaraciones que dieron sobre temas de seguridad pública. ¿Ya hicieron las paces? Bueno, pues quienes hacen las paces los que están peleados. Yo no estoy peleado ni en guerra con nadie. Tenemos diferencias de opinión, pero eso se respeta. Hoy estuvo en Aguascalientes y así describió su visita. Pues yo vengo aquí como ciudadano y como un mexicano que quiere a su país, hacerles un llamado a la conciencia de todas y todos ustedes, a que votemos a favor de esta iniciativa, a que por un momento pensemos qué es
lo que nuestros representados piden, exigen seguridad. Y ha sido enfático en una cosa: la reforma no es para militarizar al país. El ejército mexicano, las Fuerzas Armadas de este país, son un ejército de paz y que raya en el absurdo el discurso de la militarización en el país. No puede haber militarización cuando el mando de las Fuerzas Armadas lo detenta un civil. Sin embargo, no cesan las especulaciones sobre esta gira como una plataforma política. Pero yo más bien creo plenamente que el próximo presidente será un civil y que está hoy aquí en este recinto con nosotros, posiblemente. Pero él ha negado que tenga fines electorales. No ando en campaña, a lo mejor ya mero sí, pero ahorita yo no ando en campaña. Bueno, los 17 votos que se necesitaban en los congresos estatales para avalar esta reforma que se hizo para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 ya se tienen desde el momento que Morena controla 21 congresos municipales, congresos estatales. Entonces, eso ya se tenía. Tampoco se discute estas posiciones que mostraba Adán Augusto sobre la militarización o no del país. Son posiciones que también ha expresado el gobierno desde todos los ámbitos. Lo que ha sido cuestionado en esto es que se hayan manejado expresiones o se haya debatido con los gobernadores de distintos estados de la oposición en términos que trascienden, esa es la verdad, el objetivo supuesto de esta gira. Eso es lo que se estaba discutiendo. El que también estuvo de gira, porque también quiere ser candidato presidencial, pero de la oposición, es el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, que estuvo 4 días en Nuevo León, donde sostuvo, además de una larga reunión con el alcalde Luis Donaldo Colosio, quien aún duda sobre si lanzarse o no como candidato para el 2024, también mantuvo reuniones con distintos personajes, sobre todo de la iniciativa privada. Usted puede estar de acuerdo o no con Krill, pero por lo menos dice que quiere ser candidato y está trabajando para tratar de lograrlo. Los otros en la oposición, en ese sentido, no asoman ni la cabeza. Bueno, otro destapado fue Ricardo Monreal, pero ¿quién cree que lo destapó como posible candidato, pero de la oposición? Pues Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno capitalino y coordinador del PRD en el Senado, y sostuvo que Monreal puede ser un candidato viable para la oposición. Y los otros, que ahora también dicen que quieren ser candidatos, pero por el PRI, son los gobernadores salientes de Hidalgo y de Oaxaca, Omar Fayad y Alejandro Murat. A mí me asombra porque los dos perdieron por un altísimo margen sus elecciones contra Morena y muchos priistas sostienen que en realidad entregaron esas posiciones desde mucho antes de los comicios. La pregunta entonces es con qué credenciales se presentarían como candidatos de la oposición, salvo, claro, que sea una operación para engrosar el número de aliados de Morena en una próxima legislatura. Y hablando de elecciones, el que no termina de reconocer su derrota es Jair Bolsonaro, que permitió comenzar el proceso de transición para que asuma Lula da Silva el próximo 1 de enero el gobierno de Brasil. Pero al mismo tiempo está impulsando bloqueos en las carreteras de todo el país y seguidores suyos piden ya una intervención militar. ¿Para qué? Para que pueda permanecer en el poder. En medio de protestas en las calles, inició el proceso de transición en el gobierno de Brasil. Este jueves los manifestantes mantuvieron el cierre parcial o total de 76 carreteras.
en 8 de los 26 estados del país. Esto a pesar de que el miércoles por la noche el presidente Jair Bolsonaro llamó a sus seguidores a levantar los bloqueos. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas, pela nossa Constituição. E nós sempre tivemos dentro dessas 4 linhas. Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Desde que terminó la jornada electoral el domingo, la policía disolvió más de 850 protestas en todo el país. Los principales movimientos ocurrieron en Sao Paulo. Uno de los contingentes se manifestó frente a un cuartel militar y pidieron un golpe contra Lula da Silva. Personal de confianza del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva y del presidente saliente Jair Bolsonaro iniciaron reuniones de preparación para el cambio de gobierno. El vicepresidente electo Geraldo Alckmin, designado como coordinador del equipo de Lula, llegó a Brasilia, donde se reunió con el ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira. El equipo de transición tiene como objetivo conocer el funcionamiento de los órganos y entidades que integran la Administración Pública Federal y tendrá acceso a la información relacionada con las cuentas públicas, programas y proyectos del gobierno federal. Luis Ignacio Lula da Silva asumirá de nuevo la presidencia de Brasil el 1 de enero. ADN 40. Pues a ver cómo se van desarrollando las cosas en Brasil en los próximos días. Sin lugar a dudas, no será una transición tersa. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero por supuesto, mañana tenemos una cita muy puntual aquí en ADN 40, 11 de la noche, todo personal. Sueñen bonito. Tú, Jorgito, con los angelitos. Muy buenas noches. Trataremos. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.